La filosofía de la química en la filosofía de la ciencia contemporánea. Continuación. Modelos y explicaciones en química. Los modelos constituyen un aspecto central de la organización y práctica en la química contemporánea. Tomasi, 1999. Trindle, 1984. Los químicos construyen y refinan modelos no sólo para intentar comprender los fenómenos diversos, sino también para guiar sus futuros experimentos. Por ejemplo, los modelos moleculares proporcionan información muy valiosa acerca de los requerimientos geométricos en una reacción química. En la química ácido-base, las propiedades físicas y químicas de los ácidos y de las bases se explican mediante los modelos de Arrhenius, Bronsted, Lowry y Lewis. En cinética química, el mecanismo del cambio químico ha sido explicado bajo distintos modelos a través de la historia de la química. Justin y Gilbert, 1999. Por su parte, Sibel Erdogan destaca la importancia del uso de modelos en la educación en química como herramienta para el aprendizaje conceptual de la disciplina. De esta manera, la naturaleza de los modelos y explicaciones en química es un área de interés creciente en la filosofía de la química contemporánea, dado que el mundo químico provee numerosos y variados ejemplos a los filósofos de la ciencia interesados en este tema. ¿En qué consisten las explicaciones en química moderna? ¿Son autónomas las explicaciones concernientes a la física? ¿Cuál es la naturaleza de los modelos químicos? Si se admite una estrecha relación entre la química y la física, podría pensarse que los modelos y explicaciones en química deben ser abordados también desde un reduccionismo epistemológico, es decir, la física fundamental debería explicar satisfactoriamente la naturaleza de los modelos químicos y brindar explicaciones más generales y fundamentales que las explicaciones químicas. Sin embargo, algunos autores subrayan que, aun cuando las regularidades químicas estén instanciadas en procesos físicos fundamentales, puede ser más útil, puede ser más útil explicarlas y describirlas en un nivel químico. En otras palabras, las explicaciones y modelos en química son genuinamente específicos del nivel químico considerado y por tanto son autónomas de las explicaciones y modelos en la física. Cherry y Cherry McIntyre. Sin embargo, tal como advierten algunos autores, es necesario evitar la utilización de explicaciones ad hoc para dar cuenta de ciertos fenómenos químicos particulares que luego no pueden ser generalizados a otras situaciones. Un ejemplo de esta situación es la explicación dada para describir la aparente paradoja de los orbitales, referida a la configuración electrónica de la primera serie de elementos de transición. La mayoría de los educadores en química e incluso textos universitarios señalan que el orbital 4s, preferentemente ocupado antes que el orbital 3d, debido a que posee menor energía. Sin embargo, esta idea no se sustenta ni en la teoría cuántica ni en hallazgos experimentales. En definitiva,
es posible comprender el creciente interés de los filósofos de la química por este tópico, puesto que la química, por su propia naturaleza, involucra explicaciones mucho más específicas que en el caso de la física, dada la amplia variedad de sustancias existentes y la gran diversidad de reacciones que la involucran. Leyes y teorías químicas. Respecto a esta cuestión, los filósofos de la química se formulan algunas de las siguientes preguntas. ¿Qué son las leyes y las teorías químicas? ¿Poseen alguna peculiaridad que las diferencie de las leyes físicas? La ley periódica de los elementos constituye una ley científica en el mismo sentido que las leyes de la dinámica en física clásica. Si se adhiere a la tesis epistemológicamente reduccionista de la química respecto de la física, es consecuente afirmar que las leyes químicas no existen como tales. De ser así, la autonomía de la química como disciplina científica se vería seriamente cuestionada al no poder formular sus propias leyes naturales. Pero, tal como lo indica Benzik, 1999, dos preguntas se presentan ante esta situación. A. ¿La química posee leyes naturales? Y B. ¿La habilidad de formular leyes es una propiedad inherente de una ciencia autónoma? Estas cuestiones plantean un interesante debate epistemológico. Mientras algunos autores consideran que las leyes y teorías químicas son leyes naturales de igual derecho o naturaleza que las leyes y teorías físicas, Bijalen, 2003. Otros señalan que los sistemas estudiados por ambas disciplinas difieren en complejidad, con lo cual sería natural pensar que las leyes y teorías del mundo químico manifiestan un carácter peculiar que las diferencia de las leyes y teorías del mundo físico. Christie y Christie, 2003. En los últimos años, el carácter científico de la tabla periódica de los elementos ha sido objeto de un exhaustivo análisis filosófico. Por ejemplo, Cherry y McIntyre, Cherry, Hettema y Küppers. La ley periódica de Mendeleev, una ley fundamental de la ciencia química, constituye la ley central de la tabla periódica. Sin embargo, desde la perspectiva de la física, esta ley se encuentra lejos de tener la misma estructura y precisión que las leyes del mundo físico. Quien considere que las leyes de la física deben ser admitidas como paradigma de la ley natural, sin duda concluirá que la ley periódica no es una legítima ley de la naturaleza y por tanto admitiría la subordinación del mundo químico a la legalidad física. Pero algunos autores, si bien admiten que la ley periódica de los elementos químicos muestra una cierta vaguedad y no pueden expresarse mediante una proposición, afirman que esto no significa que no se trate de una ley natural. Las leyes químicas no deben juzgarse deficientes desde los estándares de la física. Cherry, 2000. Impacto sobre la educación en química. En general, la química continúa siendo considerada por los estudiantes como una disciplina difícil. Ello es comprensible en la medida en que el aprendizaje de la química exige operar e interrelacionar tres niveles diferentes de pensamiento. A. El nivel macro, tangible. B. El nivel micro, atómico y molecular.
y C. El nivel simbólico y matemático. Johnston, 2000. Durante los últimos años, la investigación sobre la educación en química ha realizado grandes avances, entre ellos la utilización de herramientas tecnológicas, la modificación de la estructura de la disciplina, la incorporación de resultados de los estudios cognitivos, el recurso al constructivismo, en química, la mejora del trabajo de laboratorio, la utilización de los modelos de procesamiento de la información, etc. Sin embargo, tales avances han tenido poca influencia sobre la enseñanza efectiva de la química. Los libros de texto no han acompañado en las últimas 4 décadas los progresos alcanzados por la pedagogía. Gabel, 1999. Por otra parte, el gran éxito alcanzado por la mecánica cuántica ha tenido y aún tiene un enorme impacto sobre la enseñanza de la disciplina. En particular, existe un uso creciente de los principios de la física fundamental para explicar la estructura atómica y el sistema periódico de los elementos. Este enfoque en la enseñanza solapa un aspecto que debería ser tenido en cuenta, incluso si se admite la tesis según la cual la química se encuentra esencialmente gobernada por las leyes de la mecánica cuántica. Es necesario además enfatizar los aspectos cualitativos de los procesos químicos y la diversidad de los fenómenos químicos observados, manteniendo un balance entre los dos enfoques. Estas dos concepciones, ambas vigentes en la metodología de la enseñanza de la química en la actualidad, son objeto de un continuo debate en la literatura contemporánea. Gallup, Zuckerman, Sanderson, Bent, Pilar, 1981. Frente a esta situación, la filosofía de la química puede y debe convertirse en un nuevo recurso para los docentes de ciencias, específicamente de química, dado que la historia y la filosofía de la ciencia se encuentran implícitas en la propia química. Nias y Rodríguez, 2001. Los educadores deberán contar con los medios para hacer explícitos argumentos filosóficos en sus clases, junto con recursos matemáticos y físicos, como ya ha sido demostrado empíricamente en otras disciplinas científicas. La reflexión filosófica acerca de la naturaleza del campo de estudio facilita el aprendizaje conceptual de la química por parte de los alumnos. Lombardi y Labarca, 2005. Como afirma Cherry, no es suficiente entrenar a los educadores en química solo en los contenidos de química de los cursos y quizás brindarles algo de psicología educativa. Los docentes de química necesitan ser introducidos en el estudio de la propia naturaleza de la química. Por ello, es deseable que los avances en la investigación de los diferentes tópicos actuales en la filosofía de la química puedan tener efectos positivos sobre la educación. De este modo, los docentes podrían incorporar no solo una nueva herramienta pedagógica, sino también una concepción más abarcativa y profunda de su propia disciplina. Conclusiones. Desde el sentido común suele creerse que la filosofía y la química son disciplinas completamente ajenas entre sí. Por otra parte, en general, los propios químicos consideran fútil el aporte de la filosofía a lo que ellos consideran
como problemas específicos que requieren soluciones específicas. Sin embargo, esta perspectiva limita fuertemente su propio trabajo científico. El mundo químico es mucho más que reflexionar acerca de síntesis de sustancias, instrumental, ecuaciones, experimentación e informática. La química, como cualquier disciplina científica, posee su complejidad y sus propias peculiaridades que la caracterizan como tal. La introducción de la filosofía en la química provee una herramienta de análisis útil tanto a los químicos como a los educadores en química. Afortunadamente, durante los últimos años han comenzado a superarse los obstáculos que impedían la reflexión filosófica acerca de la química. El creciente interés de los filósofos de la ciencia ha logrado que la filosofía de la química haya adquirido un fuerte impulso, siendo la subdisciplina de más rápido crecimiento dentro de la filosofía de la ciencia contemporánea. Es de esperar entonces que los trabajos aportados por los filósofos de la química brinden dividendos no sólo para comprender mejor y más abarcativamente una ciencia natural como la química, sino también para nuestra comprensión general del pensamiento científico. Fin de este ensayo sobre la filosofía de la química.